La sala del consejo estaba bañada por una luz azul intensa que descendía desde el domo central. Los muros metálicos vibraban con una resonancia antigua, como si cada palabra pronunciada allí tuviera eco en la historia misma. 12 figuras encapuchadas, miembros del Alto Consejo de Terak, observaban desde sus tronos elevados, inmóviles como estatuas. En el centro de la sala, sobre un círculo de cristal que flotaba en el aire, Lizara permanecía de pie con la espalda recta, el mentón alto y el corazón encerrado tras una armadura de hielo. Ella sabía que la reunión no traía buenas noticias. Sabía que, en su mundo, cuando los sabios callaban y los protocolos hablaban, las decisiones ya estaban tomadas desde mucho antes. Una voz profunda y ceremonial rompió el silencio, y la sentencia fue leída sin emoción, sin pausa, sin espacio para objeción. Por mandato del artículo genético 417b, debido a la degradación crítica de las líneas puras y la infertilidad ascendente entre los descendientes de la Casa Alta de Terak, el Consejo ha decidido proceder con la fase 2 del proyecto de fusión cruzada. Un breve murmullo recorrió las sombras de la sala, pero nadie se atrevió a interrumpir. La voz continuó. La princesa Lizara de sangre directa, línea alfa, será destinada a la unión con un varón humano, para fines de conservación genética. El espécimen ha sido seleccionado. Nombre, Tiago Morales. Origen, planeta Tierra, sector 9. Lizara sintió cómo se tensaban sus músculos. Apretó los puños, pero no dijo nada. Su educación imperial le impedía gritar, aunque su orgullo ardía como un sol moribundo. Una mezcla de rabia y humillación se agolpó en su garganta. Cerró los ojos un instante, como si pudiera despertar en otra realidad. ¿Un humano?, preguntó finalmente, la voz afilada como una hoja de obsidiana. ¿Y pretenden que me someta? Pretendemos que sobrevivas, dijo uno de los ancianos sin levantar la mirada. Y con tu linaje, sobreviva lo último que queda del espíritu de nuestra especie. En la pantalla proyectada frente a ella, apareció el rostro del hombre asignado. Era un holograma sin contexto, una simple ficha de datos vivos. Su piel era morena, su cabello negro, despeinado como si el viento lo llevara por caminos salvajes. Tenía cicatrices en el rostro y una sonrisa torcida, como si todo lo que lo rodeaba fuera una broma privada. Sus ojos eran oscuros, pero había una chispa allí, algo que la imagen no podía ocultar: peligro. Tiago Morales. Explorador humano. Entrenado en condiciones extremas. Adaptabilidad fuera de escala. Alta virilidad. Compatibilidad genética del 98,2%. ¿Ese es el mejor ejemplar que pudieron hallar? Lizara lanzó la pregunta como una daga. Él no fue escogido por sus modales, sino por su capacidad de dar vida, respondió una mujer del consejo. Y sus genes superan incluso los estándares establecidos por el núcleo de biodiversidad de Terak. Lizara sintió náuseas. Recordó los rumores. Las historias prohibidas de cómo los humanos eran considerados salvajes. Algunos decían que eran impredecibles, que vivían con una pasión primitiva que rozaba la locura. Y sin embargo, por esa misma razón, su sangre era fuerte. La historia ya tenía casos registrados de humanas alienígenas que no sobrevivieron a su contacto. Otras, desaparecieron. Y su hermana menor, Naeria, desaparecida desde hacía 5 años. Lo último que Lizara supo de ella fue un mensaje de emergencia interrumpido por una interferencia brutal. Solo quedó su voz, temblorosa y rota. No entienden lo que son. Son fuego. Son caos. Después, silencio. Desde entonces, Lizara juró jamás unirse a un humano. Prefería la muerte al deshonor, pero la biología no atendía al orgullo. Su linaje se apagaba. Sus ovocélulas, aunque fértiles, eran inestables. Y ahora, la única manera de preservar la estirpe era mezclarse con lo impensable. El consejo terminó la sesión sin más deliberación. Cuando la cápsula de traslado fue activada en el hangar de la cúpula central, Lizara descendió con paso firme pero el alma vacía. 2 centinelas blindados la escoltaban hasta el módulo genético donde se le aplicaría el sello imperial, una inyección que marcaba su cuerpo como pareja designada. No había vuelta atrás. El sistema la reconocería automáticamente al llegar a su destino. Las puertas de su cápsula se abrirían solo cuando Tiago Morales pusiera su mano junto a la de ella. Una sincronización simbólica. Un ritual sin ceremonia. Antes de entrar a la cápsula, miró el cielo de su mundo natal. El aire olía a lluvia ácida, pero aún tenía el color púrpura de la infancia. Allí, bajo esas nubes de tormenta, Lizara había entrenado con armas de energía, había vencido campeones,
había gobernado con justicia. Y ahora, iba a ser enviada como ofrenda viva a un hombre del que no sabía nada, excepto que su sola imagen le provocaba desconfianza, y algo más profundo, que no quería nombrar. La cápsula se selló. El rugido del motor fue absorbido por el vacío espacial cuando fue lanzada en dirección al planeta frontera donde vivía Tiago. En 3 ciclos solares estaría frente a él. Y tendría que soportar su mirada, su olor, su voz, tal vez incluso, sus manos. Lizara cerró los ojos. Su mente era un torbellino de imágenes. No sabía si era miedo, ira o algo peor. Lo único que sabía con certeza era que, si ese hombre intentaba tomarla por la fuerza, moriría en el intento. Pero el universo, en su ironía perfecta, ya había escrito otro destino. El descenso de la cápsula de Lizara fue recibido con un estruendo seco sobre la plataforma oxidada del planeta frontera. El cielo era gris, espeso, cargado de partículas metálicas flotantes. A lo lejos, torres de comunicación de origen humano chirriaban con el viento. Este no era un mundo noble, ni limpio, ni siquiera digno de su linaje. Era un planeta áspero, primitivo, con vida que luchaba por cada centímetro de tierra. La escotilla se abrió con un suspiro de vapor helado, y Lizara descendió sin ayuda. Su armadura ceremonial había sido reemplazada por un traje funcional, ajustado a sus curvas esbeltas y musculosas, con el emblema de Terak aún visible en el pecho. Caminó sin decir palabra, pero su mirada analizaba todo con precisión militar. 2 figuras humanas la esperaban al pie de la plataforma. Uno era un oficial de enlace que apenas levantó la vista de su tableta. El otro, era él, Tiago Morales. No vestía con la formalidad esperada para una presentación. Llevaba una chaqueta rota en los codos, un pantalón de combate lleno de polvo y unas botas que parecían haber sobrevivido 3 guerras. Estaba apoyado contra una viga, masticando algo con aire distraído. Pero cuando la vio, se enderezó. Durante unos segundos, ambos se observaron en silencio. Lizara esperaba algún gesto de burla, una sonrisa arrogante, una frase vulgar. Pero Tiago solo la miró. Sin palabras, sin sonrisa, y sin temor. Así que tú eres ella, dijo finalmente, con voz baja y áspera. No fue una pregunta. Fue una declaración. Y tú, el salvaje, respondió ella, cruzando los brazos. Tiago ladeó la cabeza. Parecía más curioso que ofendido. Eso depende de a quien le preguntes. Lizara lo rodeó lentamente, observándolo como a un animal potencialmente peligroso. No había signos de nobleza, ni señales de respeto protocolar. Pero su postura era firme. Cada músculo de su cuerpo parecía relajado, aunque no flojo. Como una pantera dormida, pero despierta por dentro. No pareces gran cosa, comentó ella, sin contener el desprecio. Tú sí pareces muchas cosas, contestó él. Algunas buenas. Otras, difíciles. La falta de agresividad en su tono la desconcertó más que una amenaza. Se suponía que debía estar lidiando con un hombre indomable. Pero Tiago no se movía como un bruto. No gruñía. No babeaba. No la deseaba a primera vista. Solo la miraba, como si esperara descubrir algo detrás de la máscara imperial. El oficial de enlace tosió con incomodidad. Tienen que tocar la consola de identificación juntos para completar el protocolo. Luego podrán familiarizarse. Tiago levantó una ceja. ¿Familiarizarnos? El término biológico correcto sería sincronización precopulatoria, aclaró el oficial, sin emoción. Lizara apretó los dientes. Odiaba cómo lo decían. Como si fueran 2 bestias lanzadas en un corral. Se acercó a la consola. Él también. Sus manos se posaron al mismo tiempo sobre la superficie de cristal. Un zumbido profundo envolvió el aire. El sello imperial se activó. Las partículas del aire vibraron con códigos genéticos encriptados. Una línea luminosa bajó por sus venas desde la muñeca. La unión estaba sellada. Ambos retiraron la mano, sin mirarse esta vez. El oficial se retiró sin más palabra. Quedaron solos. Un silencio incómodo se instaló entre ellos, hasta que Tiago rompió la tensión. Tienes cara de que preferirías estar en cualquier otra parte, dijo, sin ironía. Y tú tienes cara de que no sabes con quién estás hablando. No necesito saberlo todo. Solo quiero saber si esta locura va a funcionar. Lizara lo miró de nuevo. Intentó leer su cuerpo. No había tensión sexual, ni agresividad. Pero había una calma rara en él. Como si estuviera cómodo con la idea de tenerla cerca,
pero no desesperado por tocarla. Eso era nuevo. No me mires así, le dijo él, ahora sí sonriendo, pero sin burlarse. No soy como los otros de tu especie piensan. No vengo a reclamarte, ni a marcarte, ni a poseerte. Entonces, ¿qué quieres? Entender por qué una mujer como tú tiembla por dentro cuando me ve. La frase la golpeó como una ráfaga de aire caliente. ¿Qué dijiste? Lo que escuchaste. No eres de las que tiemblan afuera, princesa. Pero por dentro, algo se rompe cuando te miro. Lo siento. Ella dio un paso atrás. Sus sentidos aumentaron la sensibilidad. Estaba siendo analizada, desnuda sin estarlo. Él no era peligroso por su fuerza. Era peligroso por cómo la veía. Tiago se giró y comenzó a caminar por el pasillo de acero, sin volverse. Ven. El alojamiento está al otro lado del hangar. No tenemos lujos, pero hay agua caliente, comida decente, y espacio suficiente para no tocarnos. Lisara dudó un segundo, pero lo siguió. No porque confiara en él, sino porque necesitaba vigilarlo. Mantenerlo cerca. Descubrir su verdadero juego. Y, aunque no quería admitirlo, algo dentro de ella, quería ver qué pasaba si bajaba la guardia por un momento. Porque por primera vez desde que partió de Terak, no sentía solo miedo. Sentía curiosidad. El hangar donde Tiago vivía parecía improvisado, pero funcional. No era un hogar, sino una fortaleza disfrazada de refugio. La estructura de metal oxidado estaba reforzada con placas blindadas, había generadores solares rodeando el perímetro y sensores rudimentarios clavados en la arena como centinelas sin alma. No era un sitio para recibir a una princesa. Pero tampoco era un sitio donde una princesa debía sentirse débil. Tiago abrió la puerta manualmente y se apartó sin decir palabra, dejándole el paso a Lisara. Ella entró con pasos medidos, cada uno un ejercicio de autocontrol. No quería parecer que temía, aunque cada célula en su cuerpo seguía alerta. El interior tenía una atmósfera tibia, con olor a metal caliente y algo más sutil, el rastro del humano. Olía a sudor limpio, a tierra y a una nota levemente ácida, como ozono después de una tormenta. Su olfato, afinado por generaciones de refinamiento genético, captó todo. Y no supo por qué, eso le desordenó los latidos. Tiago fue directo a una consola empotrada en la pared, tecleó algunos comandos y el sistema respondió con un zumbido suave. El lugar se iluminó lentamente. Una pequeña cocina, 2 camas separadas, una cabina de baño, armas colgadas en la pared y varias cajas con herramientas. Nada era estético. Todo era útil. Lisara escaneó el entorno con la mirada, pero su atención regresó a él. Observó cómo se quitaba la chaqueta, dejando al descubierto sus brazos curtidos por el sol y por 1000 trabajos que ella no podría imaginar. El movimiento fue natural, sin intención de exhibirse, pero fue inevitable ver cómo cada músculo se tensaba como si estuviera preparado para moverse, huir o atacar. Era un cuerpo hecho para sobrevivir. Él notó su mirada. No dijo nada, solo la sostuvo, como si entendiera que, en silencio, ambos se preguntaban lo mismo. Ella fue la primera en romper el momento. ¿Por qué aceptaste esto? Tiago se encogió de hombros mientras dejaba su chaqueta sobre una silla metálica. No acepté. Solo dijeron que venías. Y que era obligatorio que no te dejaras morir. ¿Eso te dijeron? ¿Que no me dejaras morir? Palabras más, palabras menos. Lisara se acercó un paso. No por desafío, sino por necesidad. Su mente aún luchaba por entenderlo. ¿Y tú qué dijiste? Tiago se giró, se acercó lentamente, sin prisa, sin amenaza. Solo con ese modo suyo de moverse como si la gravedad lo obedeciera diferente. Dije que ningún ser vivo merece ser tratado como ganado. Ni siquiera una princesa. La frase la detuvo. Se esperaba arrogancia. Se esperaba deseo velado, incluso miedo. Pero no respeto. Se mantuvo erguida, pero sus defensas internas temblaron. Estaba confundida. Algo no encajaba. Su educación, su lógica, su orgullo, todo decía que debía despreciarlo. Pero el instinto, esa parte suya que no podía silenciar, empezaba a observarlo como algo más que una amenaza. Dijiste que no querías reclamarme, recordó ella. Entonces, ¿por qué no me rechazas? Tiago sonrió, pero no de forma seductora. Era una sonrisa que dolía por su honestidad. Porque no me interesa tenerte a la fuerza. Y porque algo me dice, que tú no has decidido si quieres que te rechacen. Lisara dio un paso atrás. No por miedo, sino por vértigo.
Sus palabras la desnudaban, como si él viera cosas que ni ella se permitía pensar. Una parte de ella gritó que lo apartara, que lo quemara con su implante de defensa, que mantuviera la distancia. Pero sus pies no se movieron. ¿Sabes lo que ocurre cuando una de mi especie se une a un humano sin control? Preguntó, la voz más baja, más grave. La fusión química puede destruirnos. Literalmente. Tiago no retrocedió. ¿Y si no se tratara solo de química? El silencio que se creó era distinto. No había amenaza. No había protocolo. Solo dos seres que no sabían si estaban en el borde de una guerra, o de algo mucho más peligroso. Lizara cambió de tema, intentando recuperar el control. ¿Y esas armas? Señaló con la barbilla hacia la pared. No parecen humanas del todo. Tiago giró la cabeza. Sonrió. Algunas las modifiqué. Las otras, las tomé de los que vinieron a matarme. Piratas, ladrones, soldados rebeldes. Este planeta es el basurero de la galaxia. Yo solo aprendí a oler la podredumbre antes de que se acerque. Entonces eres un sobreviviente, dijo ella, sin querer sonar impresionada. No. Soy alguien que aprendió a dejar de correr. Ella lo estudió un segundo más. Ese hombre no mentía. No ocultaba nada. No pedía nada. Y eso la desconcertaba aún más que cualquier amenaza. Mañana se activará la siguiente fase, dijo, casi para sí misma. El vínculo genético completará la conexión fisiológica. Tendremos visiones cruzadas. Sentiremos impulsos. ¿Y tú estás preparada para eso? Lizara no respondió. Porque no lo sabía. Tiago tampoco esperó respuesta. Caminó hasta una de las camas y se sentó, dejándole la otra intacta. No necesito que confíes en mí. Pero si te hace sentir más segura, dormiré con un sensor de inhibición activado. No podré tocarte ni por accidente sin que suene una alarma. Ella no supo qué responder. Y esa fue su derrota esa noche. Entró al baño y se quedó allí varios minutos. El vapor del agua caliente no logró disipar la sensación que tenía bajo la piel. Ese humano no la había tocado. No la había mirado con hambre. No había pronunciado una sola frase para poseerla. Pero en su mente, ya se había metido. Cuando salió del baño, lo encontró dormido. No roncaba. No se movía. Solo respiraba con un ritmo constante, como un mar silencioso. Lizara se sentó en su cama, sin quitarse todo el uniforme. Observó las sombras que danzaban en el techo metálico. Y por primera vez en su vida adulta, sintió algo que ni sus enemigos, ni sus asesores, ni sus antiguos pretendientes le habían causado. Curiosidad y deseo de quedarse. No para cumplir una orden, sino para entender qué fuego silencioso habitaba dentro de ese hombre que parecía no temerle a nada. Ni siquiera a ella. La mañana llegó sin aviso. En este planeta no existían cantos de aves, ni brisa fresca, ni luz amable atravesando cortinas. Solo una vibración leve en las estructuras metálicas y el resplandor pálido del sol local filtrándose entre las placas oxidadas del techo. Lizara ya estaba despierta, pero no se había movido. Desde hacía horas observaba el cuerpo dormido de Tiago, intentando descifrar cómo era posible que un hombre así pudiera inspirar algo más que simple repulsión. No tenía sentido. Y sin embargo, ahí estaba ella, con el pulso más acelerado de lo normal, el corazón envuelto en un nudo que no tenía nombre. Tiago abrió los ojos sin sobresalto. La miró apenas un segundo y luego estiró los brazos como si su cuerpo se hubiera preparado para una jornada más de trabajo, no para compartir espacio con una princesa alienígena programada para rechazarlo. ¿Dormiste algo?, preguntó él mientras se levantaba. Lo justo, respondió Lizara, sin dejar ver que en realidad no había cerrado los ojos en toda la noche. Tiago caminó hacia el pequeño módulo de cocina y preparó algo que olía a proteínas animales, especias y café. Lizara frunció levemente el ceño, sin saber si ese aroma le provocaba hambre o náuseas. Él no le ofreció comida, pero dejó una porción servida sobre la mesa metálica. No era una ofrenda. Era una decisión. Comerías si lo necesitabas. Ella se acercó, tomó el plato con lentitud y lo probó. Era tolerable. El sabor fuerte activó zonas de su lengua que el alimento de palacio nunca había alcanzado. Había algo brutalmente honesto en esa comida, sin ornamentos, sin apariencias. Hoy comienza la conexión, dijo ella finalmente, sin rodeos. El sello que compartimos se sincronizará completamente al mediodía. A partir de entonces, no podré ocultarte mis impulsos. Y tú,
Tampoco los tuyos. Tiago asintió sin drama. No parecía afectado. ¿Y qué se supone que va a pasar? ¿Vamos a perder el control? ¿Nos vamos a lanzar el uno sobre el otro? En la mayoría de los casos, sí, respondió Lizara sin pestañear. Pero el resultado es impredecible. Las conexiones emocionales se magnifican. El contacto visual puede provocar arrebatos. El contacto físico es otra cosa. Tiago no la desvió la mirada. ¿Y tú? ¿Te da miedo eso? Ella sostuvo su mirada. Me da miedo perder el control frente a alguien como tú. Él sonrió suavemente. Una sonrisa sin malicia, sin superioridad. Y a mí me da miedo que no tengas idea de quién soy realmente. El reloj genético de la cápsula emitió un tono agudo. La sincronización había comenzado. Ambos lo sintieron al instante. No fue un zumbido. No fue dolor. Fue algo más profundo, como si una línea invisible se estirara desde el centro del pecho de cada uno y los uniera, tirando suavemente, como una cuerda viva. Lizara sintió una presión entre las costillas. No era física. Era una vibración, una presencia. Como si Tiago ya estuviera dentro de su espacio mental, observando desde el interior. Tiago se apoyó contra la pared. Cerró los ojos un segundo. Eres más ruidosa por dentro de lo que imaginé, dijo en voz baja. Ella frunció el ceño. ¿Puedes oírme? No con palabras. Pero siento tu energía. Como un calor contenido, con miedo de expandirse. ¿Eso eres tú, o solo lo que intentas reprimir? Ella avanzó un paso sin querer. Se detuvo a medio camino. El aire entre ellos parecía más denso, como si cada molécula se resistiera a dejar que se tocaran, o se desearan. Si cruzas esa distancia, advirtió ella, no me responsabilizo por lo que pueda pasar. No me acercaré, dijo él con voz suave. Pero dime algo, ¿quieres que me aleje? El silencio se volvió una respuesta demasiado obvia. Lizara sintió su piel calentarse. Las marcas del sello en su muñeca brillaban débilmente. Su cuerpo empezaba a registrar la presencia del otro como una extensión. Su mente luchaba por no proyectar imágenes, recuerdos o fantasías, pero era tarde. Él las vio. No todas. Solo destellos. Una escena en la que ella dominaba con fuerza y control a un adversario. Otra, más oscura, ella cayendo de rodillas en un ritual donde se ofrecía al vínculo genético de su especie. Un momento más íntimo, y Tiago vio, sus ojos cerrados, la respiración agitada, un nombre no pronunciado en su lengua. El nombre era él. Ella retrocedió violentamente y una chispa de energía se disparó de su brazo. El rayo impactó la pared y la oscureció. No entres en mi mente. Tiago la miró sin miedo. Había visto más que suficiente. Y aún así, no dio un paso atrás. No entré. Fue tu conexión la que lo permitió. ¿Sabes qué vi? Ella lo miró con rabia, pero sus pupilas temblaban. Vi miedo. No a mí. A ti misma. Lizara apretó los dientes. Su respiración era rápida. Se giró, caminó hacia la puerta y salió al exterior. El aire era seco, el suelo duro. Caminó lejos del hangar, hacia un saliente de roca que miraba al valle. Tiago no la siguió de inmediato. Esperó 5 minutos. 10. Solo cuando sintió que la temperatura corporal de ella descendía volvió a moverse. La encontró sentada sobre una roca, mirando el horizonte. No se giró al oírlo. Me entrenaron para dominar mi cuerpo, dijo ella sin mirarlo. Para resistir el dolor. Para mantener el control incluso en las condiciones más extremas. Pero esta conexión es algo que no puedo detener. Tiago se sentó a su lado. No la tocó. No dijo nada por un largo rato. Luego, simplemente murmuró. No necesitas controlarlo todo. Solo decidir en quién confiar cuando ya no puedas hacerlo. Ella lo miró de reojo. ¿Y tú? ¿Me ofreces eso? Tiago bajó la vista, pensativo. No puedo ofrecerte garantías. Pero puedo prometerte algo simple. Si me necesitas, estaré. Si no, me haré a un lado. Un viento cálido barrió el valle. Por primera vez en años, Lizara sintió que podía respirar sin armadura. No lo amaba. No lo deseaba del todo. Pero algo dentro de ella, ya no podía ignorarlo. El lazo crecía. Bajo la piel. Dentro del pecho. Y pronto, muy pronto, el universo dejaría de ser suficiente para contener lo que estaba por despertar. La noche cayó sin ceremonia sobre el planeta frontera, tiñendo todo de un azul opaco.
No había estrellas visibles. Solo nubes densas arrastradas por vientos eléctricos. En el interior del refugio, la temperatura descendió. El sistema de calefacción se activó con un zumbido suave que apenas se percibía por encima del silencio que había entre ellos. Lizara caminaba en círculos lentos por el interior, el cuerpo tenso, la mente aturdida. La sincronización genética había seguido su curso durante el día. Ahora los impulsos eran casi físicos. Cada movimiento de Tiago era sentido por su piel antes de que ocurriera. Cada pensamiento suyo, aunque velado, tocaba su conciencia como una vibración tenue. Tiago, mientras tanto, trabajaba en una de las armas desmontadas sobre la mesa. Sus manos se movían con precisión, pero su atención estaba claramente dividida. Sentía su presencia detrás de él como si lo tocara, aunque no lo hacía. Y cuando la princesa se detenía, él también. No podían escapar el uno del otro. Lizara se detuvo finalmente junto a la pared opuesta y apoyó la espalda. Cerró los ojos. Respiró hondo. Las marcas en sus muñecas latían suavemente, como si pulsaran con un ritmo sincronizado al de él. ¿Puedes sentir esto?, preguntó en voz baja. Tiago no respondió de inmediato. Luego dejó las piezas del arma sobre la mesa y se volvió hacia ella. La luz tenue lo dibujaba como una figura ambigua entre sombra y calor. Dio un paso. Otro. Se detuvo justo frente a ella. No la tocó, pero estaban tan cerca que el aire entre ambos vibraba. Puedo sentir cada parte de ti, dijo, sin fuerza, sin juego, sin máscara. Lizara abrió los ojos. Lo miró. La distancia era absurda. Unos centímetros apenas. Y sin embargo, cada célula de su cuerpo temblaba como si una tormenta la amenazara desde dentro. ¿Tú también lo sientes?, preguntó, sin esconder nada esta vez. Sí. ¿Y por qué no haces nada? Tiago la miró a los ojos como si allí dentro estuviera la respuesta a algo más antiguo que la guerra, más fuerte que el mandato genético. Porque no quiero hacerlo porque el vínculo lo exija, respondió con firmeza. Quiero hacerlo cuando seas tú quien lo decida. No tu biología. No tu especie. No tu deber. El corazón de Lizara se encogió. Aquello era más que honor. Era respeto en su forma más desnuda. Y eso, la desarmaba. Fue ella quien levantó la mano, muy lentamente, y la apoyó sobre el pecho de Tiago. Sintió el calor de su piel bajo la tela, el latido constante, poderoso, humano. El lazo genético reaccionó con un pulso eléctrico que atravesó ambos cuerpos. La respiración de ella se entrecortó. Sus dedos temblaron. Sus ojos brillaban como plata líquida. No sé si puedo seguir conteniéndome, murmuró, con un temblor en la voz que jamás había mostrado ante nadie. Tiago levantó su mano y la colocó suavemente sobre la de ella. Entonces no te contengas, susurró. Solo sé tú. Ese contacto cambió todo. Fue como si el universo se concentrara en un solo punto, donde la unión de dos seres opuestos encendía una chispa de algo inmenso. No se besaron. No cruzaron palabras. Solo permanecieron así, unidos por la palma, el pecho y una energía invisible que temblaba bajo la piel. Hasta que una explosión cortó el momento. El refugio tembló. Una sirena aguda estalló en los sensores. Tiago reaccionó al instante, se alejó de ella como un rayo, corrió a la consola y encendió la pantalla táctica. En el mapa apareció un punto rojo moviéndose rápidamente hacia ellos. Tenemos compañía, anunció, con la voz endurecida. Lizara también se puso en movimiento, pero no como una princesa, como una guerrera. Su entrenamiento volvió como un instinto puro. Corrió hacia el muro donde estaban las armas, tomó una de las lanzas de plasma modificadas y activó su núcleo. El brillo violeta de la hoja iluminó su rostro con una furia contenida. ¿Quiénes son? Tiago revisó los datos. No lo sé, pero se mueven como comandos de captura. Profesionales. Y no son humanos. Lizara giró lentamente hacia él. Vinieron por mí. Tiago no preguntó cómo lo sabía. Solo asintió. En este punto, ya no había secretos entre ellos. La cápsula vibró de nuevo. Están aterrizando, confirmó Tiago. 3 unidades. 2 drones armados. Y algo más pesado, tal vez un rastreador biomecánico. Lizara se colocó junto a la entrada. Su pecho subía y bajaba con rapidez. Ya no por el lazo. Ahora, por la inminencia del combate. Tiago se acercó, le ofreció un arma compacta y le sostuvo la mirada. Si nos atrapan, no te dejarán vivir.
Te desactivarán el sello y te usarán como experimento genético. Lo sé. Entonces hoy peleamos. Y no por órdenes. Ni por linaje. Sino por lo que somos, completó ella, apretando el arma. Ambos se miraron una vez más, y sin decirlo, lo entendieron. Ya no eran dos entidades forzadas a convivir. Ahora eran una alianza. Cuando salieron al exterior, la noche se iluminó con los motores de las naves intrusas. Y la princesa alienígena que temía tocar a un hombre, se colocó a su lado, lista para luchar a muerte con él. Y por él. Los motores de las naves invasoras rugían como bestias metálicas en la oscuridad. El polvo del planeta Frontera se alzaba en espirales furiosas mientras los drones descendían, proyectando haces de luz sobre la superficie áspera. Las estructuras del refugio vibraban con la llegada de los cazadores, y el aire estaba cargado de tensión y estática. Tiago y Lizara permanecían espalda con espalda. Sus respiraciones eran profundas, sus músculos tensos, sus mentes sincronizadas. Aquel vínculo genético impuesto ya no era una prisión. Era un puente, un campo invisible que los unía de forma instintiva. Lo que uno sentía, el otro lo comprendía sin palabras. Ya no se protegían por obligación, sino porque algo dentro de ellos no podía permitir que el otro cayera. Tienes el flanco este, dijo él. Tú cubre el acceso del generador. Si lo destruyen, no saldremos de aquí. Los primeros disparos cruzaron el aire como meteoros ardientes. Tiago rodó por el suelo, disparando con precisión letal. Las balas de plasma impactaron en el dron delantero, desactivando sus sensores y haciéndolo explotar en 1000 piezas. Lizara se lanzó al combate como una tempestad viva. Su lanza de energía giraba con fuerza brutal, destrozando exoesqueletos y clavándose en las juntas cibernéticas de sus atacantes. El suelo tembló cuando el rastreador biomecánico emergió de su cápsula. Era una criatura híbrida, mitad máquina, mitad vida mutada. Sus brazos eran cañones, su pecho una masa de sensores palpitantes. Rugió como si fuera capaz de sentir odio. Tiago y Lizara lo enfrentaron sin dudar. Saltaron en sincronía, atacando desde ángulos opuestos. El vínculo vibró con una intensidad feroz, permitiéndoles anticipar los movimientos del otro. Él lo distrajo, ella lo cercenó. Él sangró, ella lo levantó. No eran soldados. Eran una fusión perfecta entre instinto y voluntad. Pero el rastreador no cayó fácilmente. Un zarpazo metálico arrojó a Tiago contra una columna de acero. El impacto fue brutal. Lizara gritó sin voz. Sintió el dolor en su propio pecho como si el golpe le hubiera atravesado el alma. Sin pensar, se lanzó contra la criatura, con una furia que no había sentido nunca. Su lanza rompió los blindajes. Sus puños golpearon hasta que sus nudillos sangraron. Cada grito, cada movimiento, no era por la batalla, era por él. El rastreador cayó con un estruendo final. Su núcleo brilló antes de explotar. Lizara giró hacia Tiago, corriendo hacia él sin aliento. Él intentó levantarse, pero sus piernas fallaron. Tenía una herida profunda en el costado, el respirador artificial colapsando. Ella se arrodilló, lo sostuvo entre sus brazos, y por primera vez, no supo qué hacer. No me dejes, murmuró, con una voz que no le pertenecía. Era demasiado frágil. Demasiado humana. Tiago la miró con los labios manchados de sangre. Sonrió. Apenas. Aún no he terminado de mirar tus ojos. Lizara presionó su frente contra la de él. Las marcas del sello genético resplandecieron, no como una orden, sino como un lazo elegido. Su cuerpo temblaba. Algo dentro de ella se rompía. Un instinto primitivo surgió de su interior, uno que nunca se enseñaba en palacio. Sin pedir permiso, dejó que su energía vital fluyera hacia él a través del vínculo. Era peligroso. Era antinatural. Pero era todo lo que tenía. Una luz blanca los envolvió. Un rugido de energía atravesó el suelo. Y luego, silencio. Tiago jadeó con fuerza. Sus pulmones respondieron. Su sangre dejó de derramarse. Abrió los ojos de golpe y la miró. Ella lloraba. No de tristeza, sino de alivio. ¿Qué hiciste?, preguntó él, apenas audible. Te devolví lo que me diste, respondió ella, con una sonrisa temblorosa. Un motivo para quedarme. Horas más tarde, cuando la amenaza fue retirada por completo, y el cielo volvió a oscurecerse sin fuego ni alarmas, ambos regresaron al interior del refugio. No como compañeros obligados, sino como sobrevivientes elegidos. Se sentaron en silencio, uno frente al otro.
No había más protocolos. No había órdenes. Solo dos corazones que ya no sabían cómo latir separados. Tiago se inclinó hacia ella, y esta vez, fue Lizara quien lo tomó del rostro. El beso fue lento, profundo, sellado no por genética ni destino, sino por una elección silenciosa que había nacido en medio del caos. Supongo que ya no temes a los salvajes, dijo él, con media sonrisa. Ahora sé que lo único salvaje es como me hace sentir, respondió ella, y lo besó de nuevo. El planeta Frontera no volvió a ver batallas durante mucho tiempo. Pero las flores metálicas que crecían en la zona donde el rastreador cayó brillaban cada noche como si recordaran algo importante. Dos luces entre las ruinas. Dos almas que no tenían que encontrarse, pero lo hicieron. Y eligieron quedarse.